Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Salapa Gómez. Soy médico pasante del Servicio Social y estoy realizando mi servicio en el área sectorial de investigación en salud de Secretaría de Salud de Jalisco. Para comenzar con este curso vamos a abrir con el primer capítulo del libro Prevención del infarto agudo al miocardio en Jalisco, el cual fue escrito por el doctor Óscar Javier López León, y yo les voy a hablar un poquito de este. Primero que nada, ¿por qué es importante hablar del infarto agudo al miocardio? ¿Por qué es importante que ustedes vean este curso y que yo les dé esta plática? Bueno, pues hay que hablar de la mortalidad, tanto tiene un impacto global en México como en Jalisco. La World Health Organization nos habla de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo y la mayoría de estas muertes van a ser causadas por infarto agudo al miocardio. En cambio, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su reporte del 2013, nos indicó que México es el país con mayor letalidad, esto por una incidencia del 27.2%, que si lo comparamos con la incidencia en el resto del mundo, como vemos de este lado, es de 7.9%. La mayoría de las personas saben muy poco sobre los ataques cardíacos. Muchos saben que es el dolor en pecho, es el síntoma principal, pero pocos me pueden decir más de dos síntomas correctamente. Las muertes ocurren con más frecuencia fuera del hospital y en los grupos de edad más jóvenes. Por ejemplo, el 78.3% de los pacientes menores de 55 años tienen una muerte extrahospitalaria por un infarto agudo al miocardio, a comparación del 66.6% de la población entre los 65 y 74 años. Sin embargo, las personas menores de 55 años recibieron con mayor frecuencia atención hospitalaria en comparación con el grupo de edad más avanzados. Para hablar de la frecuencia del infarto agudo del miocardio, esto va a depender de varios factores. ¿Qué tan frecuente es un infarto en México, en Jalisco, en nuestra comunidad? Depende de la población, de nosotros como personas, nuestro estilo de vida, si somos sedentarios, cómo comemos, nuestras pues adicciones, si tomamos alcohol. Y también entra dentro de eso las comorbilidades. Las comorbilidades son todas estas enfermedades, como por ejemplo diabetes e hipertensión, que sabemos que son súper comunes en México, aterosclerosis también, y bueno, entre otras. Cómo se define la enfermedad también nos ayuda a determinar la frecuencia. Dependiendo de cómo nosotros definimos qué es un infarto agudo del miocardio, podemos decir esa persona sí lo tuvo, esa persona no lo tuvo. Los procesos de adjudicación también, los ensayos de determinaciones seriadas de troponinas ultrasensibles, que son estas enzimas que medimos en nivel de la sangre para determinar si sí hubo un infarto o no, y los umbrales de concentración que se utilizan para estas enzimas. Como dijimos, el sobrepeso y la obesidad son preocupantes en México, ya que tenemos el segundo lugar del mundo en obesidad, con una prevalencia de 71.3% en adultos, 35% en adolescentes y 34.4% en niños. Esto, por lo tanto, es un claro factor de riesgo para presentar infarto agudo del miocardio o una insuficiencia cardíaca. Dentro de los factores de riesgo que yo tengo que identificar en mi persona y en los demás para tener un infarto agudo del miocardio, los podemos dividir en los factores de riesgo modificables y los no modificables. Los modificables son todos aquellos en los que yo puedo hacer algo para disminuir mi riesgo. En cambio, los no modificables pues son los que no puedo hacer absolutamente nada. Entonces vamos a empezar con los modificables, que es el tener hipertensión, diabetes, dislipidemia. Todo esto, tener estas enfermedades nos predispone, pero si las tenemos controladas, estamos con tratamiento, nos lo tomamos diario y cumplimos con las metas en las que tenemos que estar, el riesgo disminuye. También la obesidad, el estrés incluso afecta o aumenta el riesgo, el sedentarismo que va de la mano con la obesidad, la ingesta excesiva de alcohol, una dieta poco saludable y el tabaquismo. En cambio, los factores de riesgo no modificables, bueno, son el sexo. Por ejemplo, se ha visto que las mujeres tienen mayor mortalidad que los hombres. Los antecedentes heredofamiliares, esto quiere decir los familiares que tenemos con alguna enfermedad cardiovascular prematura, por ejemplo, que nuestro padre, nuestro tío tuvo algún infarto agudo del miocardio, un evento cerebrovascular o tienen diabetes o hipertensión, y esto en edades muy tempranas, como por ejemplo hombres menores de 45 años o mujeres menores de 55 años.
Y pues también la edad es otro factor de riesgo. Entre 30 y 59 años ya hablamos de un riesgo, pero mayor mortalidad entre los 50 y 59 años. Y hablando ahora de la mortalidad por el infarto agudo del miocardio, una vez que ya presentamos el infarto, ¿cuáles son estos factores de riesgo para la mortalidad? El presentar diabetes mellitus, el tener hipertensión, cuando nos hacen estudios de laboratorio, una creatinina arriba de 200 micromoles por litro, que esto se relaciona con una enfermedad renal, un reinfarto, tener un shock cardiogénico o una glucemia entre 7.3 y 15 milimoles por litro. Y bueno, como les mencioné, ya hablamos de la población y de las comorbilidades. Ahora es importante la definición del infarto agudo al miocardio. Entonces aquí en esta diapositiva podemos ver que la Sociedad Europea de Cardiología nos define el infarto agudo al miocardio. Ha habido varias definiciones a lo largo del tiempo. La más reciente es la del 2018, que corresponde a la cuarta definición universal. Y aquí en esta línea del tiempo podemos ver cómo se ha ido definiendo a través de los años el infarto. El infarto al principio era definido con un abordaje epidemiológico. Entonces la World Heart Organization, como en 1958, hizo la primera definición de lo que era un infarto agudo del miocardio. Pero más adelante ya se le empezó a dar un abordaje más clínico, en el que los cardiólogos empezaron a ver cuáles eran los factores de riesgo, cómo modificarlos, cuál es el tratamiento, etcétera. Entonces surgieron estas sociedades como la Sociedad Europea, el Colegio Americano de Cardiología, que redefinen el infarto, le dan este abordaje clínico y empiezan a hacer sus definiciones. Han estado cambiando a lo largo del tiempo y, como les mencioné, la más actual es la del 2018. Entonces, ¿cuál es esta definición? ¿Cómo sé que si hubo un infarto o no? El infarto se refiere a la presencia de una lesión aguda al miocardio con evidencia clínica de isquemia y con la detección de una elevación de los niveles de troponinas ultrasensibles al menos por un valor arriba del percentil 99 y al menos uno de los siguientes, que es que tenga síntomas de isquemia miocárdica, que en el electrocardiograma haya cambios nuevos de isquemia, que haya un desarrollo de Q patológicas, que haya una evidencia imagenológica de pérdida del miocardio viable o una normalidad en la pared miocárdica, o que se identifique como tal el trombo, ya sea en una angioplastía o en una angiografía, perdón, o en una autopsia. Y bueno, aquí también nos ponen este diagrama para nosotros entender la diferencia entre una lesión miocárdica y ya el infarto como tal. Entonces, la zona blanca nos hablan de que es el miocardio sin ninguna lesión, el miocardio sano. ¿Qué nos puede llegar a lesionar el miocardio? Bueno, por ejemplo, una hipoxemia, una anemia, una taquiarritmia ventricular, falla cardíaca, enfermedad renal, shock o hipotensión nos pueden empezar a lesionar el miocardio. ¿Por qué? Porque el suministro de sangre debe de igualar la demanda de oxígeno. A esto se le llama relación oferta-demanda. Entonces, cuando ocurre lo que es un infarto agudo del miocardio, hay un desequilibrio en esta relación sin la necesidad como tal de que haya una oclusión por un trombo. Entonces, por ejemplo, muy poca oferta sería cuando cae la presión arterial por una hipotensión. O demasiada demanda sería cuando aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Entonces, todos estos mecanismos empiezan a lesionar al miocardio y lo que vemos aquí es que las troponinas ultrasensibles se empiezan a elevar, entonces sí las podemos detectar. Cuando ya hay un infarto al miocardio es cuando ya no es reversible, aquí todavía lo podría ser reversible, y ya tenemos la evidencia clínica, el paciente ya tiene los síntomas. En esta diapositiva podemos ver cómo se clasifica el infarto en 5 tipos y además nos definen lo que es la lesión miocárdica, que ya lo vimos en la diapositiva anterior. La lesión miocárdica puede tener etiología multifactorial, puede ser aguda o crónica y solamente la vamos a identificar con esta elevación de troponinas ultrasensibles. Hablando ya del infarto al miocardio tipo 1, este nos habla que es un infarto al miocardio espontáneo que se relaciona con isquemia y esta isquemia viene por un evento coronario primario, ya sea porque una placa de aterosclerosis se rompe, porque hay una fisura o porque hay una disección de la arteria. El tipo 2 es un infarto secundario a una isquemia, pero este se debe por un aumento en la demanda de oxígeno o una disminución en el aporte. El tipo 3 es cuando hubo una muerte
inexplicada, pero que la principal etiología sugiere un infarto al miocardio. El tipo 4 se divide en dos tipos. El 4A, que es cuando hay un infarto durante una intervención percutánea coronaria, y el 4B es cuando se reinfarta un stent que ya se había colocado. Y el tipo 5 es un infarto durante una cirugía cardíaca. Y bueno, pues ya les he estado hablando de cómo se define el infarto, de cuáles son los factores de riesgo, pero en realidad entendemos qué es un infarto, qué es el miocardio, no entiendo nada. Bueno, pues aquí les voy a explicar un poco más sencillo. El infarto del miocardio es lo que conocemos como el ataque cardíaco coloquialmente. Entonces, ¿qué significa? Aquí les dividí las palabras. Infarto significa muerte de tejido por falta de irrigación sanguínea. Mio habla de músculo y cardio corazón. Entonces, si ya lo separamos, entendemos que el músculo del corazón muere por falta de irrigación. Nosotros sabemos que el corazón, su función principal es bombear sangre a todo el cuerpo, pero también es muy importante que el corazón se bombee sangre a él mismo. Entonces, cada vez que hay una contracción o sístole, toda la sangre que está dentro de las cavidades cardíacas viaja a todo el cuerpo. Pero cuando está la relajación o la diástole, el corazón aprovecha para enviar esta sangre a su propio músculo y que éste se irrigue. Cuando hay una oclusión o hay algo que está alterando esta irrigación es cuando ocurre el infarto agudo del miocardio. Esta oclusión del flujo puede ser causada por varias etiologías, como les hablé anteriormente. Una puede ser por la aterosclerosis, que es cuando se forma una placa y ya no puede haber más flujo sanguíneo. La segunda puede ser un simple vasoespasmo. La arteria como tal se cierra y no deja pasar. Otro puede ser la disección coronaria, que es cuando se rompe el endotelio y la sangre se va hacia otro lado, o simplemente porque hay un aumento de demanda o una disminución en el aporte. Para entender un poco de cómo circula la sangre en el corazón, aquí les puse una imagen de la circulación coronaria, que como tal es muy sencilla porque tiene dos inicios. La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda son las principales. De la arteria coronaria derecha van a salir varias arterias, pero entre ellas son la arteria marginal y la descendente posterior. Y de la arteria coronaria izquierda sale lo que es la arteria descendente anterior y la circunfleja. Entonces se encargan de irrigar todo alrededor del corazón. Aquí tenemos una imagen en la que nos cortan el corazón a la mitad, como si fuera un jamoncito o algo así. Entonces podemos ver cómo está el ventrículo aquí, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Y estos circulitos que vemos aquí corresponden a las arterias. Entonces esta, por ejemplo, sería la arteria descendente anterior. Aquí toda la sangre llega e irriga todo lo que es esta capa. Como les mencionaba, entonces la sangre va a llegar a través de la arteria coronaria y va a irrigar las capas del corazón. El corazón tiene como tal tres capas. De adentro hacia afuera podemos ver el endocardio, que es la capa más interna, que es la que está en contacto con los ventrículos, con la sangre que está ahí. Después está el miocardio, que es el músculo, que es la capa media. Entonces aquí es donde las células van a sufrir una necrosis en un infarto. Y por último está el epicardio, que es la capa más externa, que es como lo que cubre al corazón. Entonces, cada arteria que les mencioné tiene como que cierta zona de perfusión a donde llega la sangre que esas arterias traen. Entonces, aquí en la imagen podemos ver que está evidenciada la arteria coronaria anterior y su zona de perfusión. Si llega a haber una oclusión completa, dependiendo del tiempo que transcurra, es el tiempo que sufren las células. Entonces, si ha pasado un minuto, empieza a haber isquemia. Esta isquemia es sensible, pero sí se puede revertir. Podemos salvar ese tejido. En cambio, si ya pasaron de 20 a 40 minutos, ya hablamos de una zona de necrosis irreversible en la que las células mueren. Por eso es tan importante saber identificar cuando hay un infarto agudo del miocardio e ir inmediatamente a donde nos puedan atender para revertir esta lesión. Cuando hay una oclusión que no es completa, como podemos ver aquí en la imagen, que sí hay paso de cierta sangre, las causas principales pueden ser hipertensión, aterosclerosis severa o cualquier otra causa de hipoperfusión. La primera parte que va a sufrir la lesión es el tercio interno, porque la arteria está afuera, entonces la sangre llega y lo último que recibe sangre es lo de hasta adentro.
Entonces el tercio interno empieza a sufrir la lesión y aquí hablamos de un infarto subendocárdico, en el cual la zona más lejana de la arteria es la que está lesionada. Y cuando se hace un electrocardiograma, lo que los doctores observan es una depresión del segmento ST, como podemos ver en la imagen. Cuando es un infarto transmural es cuando es una oclusión completa de la arteria que absolutamente nada de sangre le está llegando a esa zona. Entonces se afecta todo el grosor del miometrio y aquí en el electrocardiograma se ve como una elevación del segmento ST. Entonces vamos a tener dos tipos de infartos. El infarto subendocárdico sin elevación del ST que se debe a un bloqueo parcial o el infarto transmural que es un bloqueo completo con elevación del segmento ST. ¿Por qué sucedió esta oclusión? ¿Por qué hay este daño? ¿Por qué se hace la placa aterosclerótica? Bueno, pues todo esto es un proceso paulatino de deterioro funcional, en el cual el endotelio, como podemos ver aquí, esta es una arteria y el endotelio es la capita más interna de los vasos sanguíneos que se le llama como túnica íntima. Entonces, cuando esta túnica íntima sufre daños, las cosas que pueden causarle daño es, por ejemplo, el humo del cigarro o también, como vemos en esta diapositiva, una dieta que excede en cantidad lleva a la transformación de todos los excesos de grasa en estos depósitos. Entonces, en el depósito que se está formando abajo del endotelio es grasa, colesterol, proteínas, calcio, incluso traen ciertos leucocitos. Todas estas grasas las vamos a ver como grasas malas o que se le conocen como LDL, son derivadas del colesterol, van a ser captadas en la íntima, se van a oxidar ahí y esto va a iniciar la cascada de producción de citocinas inflamatorias, enzimas y todas estas moléculas de adhesión. Este proceso al final hace que vengan más linfos, monocitos en este espacio de la subíntima. Y la acumulación de las LDLs oxidadas dañan aún más a las células endoteliales y dan como resultado mayor producción de radicales libres derivados de las citocinas y oxígeno en lo que es el espacio de la subíntima. Y bueno, aquí podemos ver cómo la placa aterosclerótica va a estar formada por su interior laxo y suave, que son todos estos componentes de los que hablé, y en la parte externa tenemos la capa fibrosa, que es la que cubre esta placa. El crecimiento de la placa puede tardar años y nos lleva a un bloqueo parcial del flujo. Para que se dé como tal el infarto agudo del miocardio transmural, pues tiene que ser un bloqueo completo. Entonces, ¿cómo es que se bloquea de repente este flujo? Bueno, pues cuando tenemos la capita fibrosa de las placas pequeñas, van a ser mucho más delgadas, por lo que al enfrentarse a este flujo turbulento que trae la sangre, es mucho más fácil que se rompa. Y una vez que se rompe, lo que pasa es que ese material que está dentro de la placa es trombogénico. Entonces sale y las plaquetas llegan al sitio de inflamación y van a iniciar lo que es la cascada de coagulación. Se hace el coágulo y ocluye el flujo. Y esto es lo que nos llevaría a la disminución del aporte sanguíneo. Ahora, bueno, es muy importante saber identificar que yo estoy teniendo un infarto o que alguien a mi alrededor está teniendo un infarto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que voy a identificar en el paciente? Principalmente el dolor torácico, que es el que les mencioné que absolutamente todos saben o la mayoría de las personas saben. Este dolor torácico se irradia a la mandíbula y se irradia al brazo izquierdo. Esto por la alteración en la perfusión del corazón. Otro de los síntomas es disnea, dificultad para respirar. Empiezan con náuseas, se sienten muy fatigados y la diaforesis, que es la sudoración excesiva por la respuesta simpática. Una vez que identificamos estos síntomas, es importante acudir al hospital. En el hospital se nos va a tomar lo que es el electrocardiograma y también se va a tomar estas enzimas, que son las que hemos estado hablando infinidad de veces, las troponinas ultrasensibles. ¿Pero qué son? Bueno, pues cuando las células cardíacas mueren, como vemos en la imagen, todas estas enzimas estaban adentro de la célula cardíaca, entonces se liberan al torrente sanguíneo. Hay tres principales que se toman en cuenta, que son la troponina I y la troponina T. Estas son las ultrasensibles, que son las más importantes. ¿Por qué? Porque se empiezan a elevar
a las 2 a 4 horas, tienen un pico a las 48 horas y descienden hasta 7 a 10 días después. Entonces yo con estos niveles puedo determinar si tuvo una lesión, si está teniendo un infarto. La otra es la CKMB. Esta nos ayuda principalmente a detectar lo que es un reinfarto, porque como podemos ver, se eleva y su pico es mucho menor y aparte es antes que el de las troponinas y luego vuelve a descender. Pero si se vuelve a elevar, nos habla de que hay un reinfarto y esto es importante porque el 10% de los infartos se van a reinfartar. Entonces, si vemos una elevación que descendió la CKMB y vuelve a elevarse es porque mi paciente se está volviendo a infartar. Una vez que ya se hizo el diagnóstico del infarto, que se cumplió con la definición, que son las enzimas, el electrocardiograma, los síntomas y todas las otras criterios que mencioné, hay que tratar rápidamente ese infarto. Hay varios tipos de tratamiento. Está la intervención coronaria percutánea, que es poner un stent. Entonces aquí vemos cómo está el vaso sanguíneo y le pusieron este stent aquí para que se restaure el flujo y que la célula ya no se muera. Otro es la angioplastía, que es una intervención quirúrgica, o la terapia fibrinolítica con medicamentos. ¿Cuáles van a ser los medicamentos que me van a dar a mí o a mi familiar cuando tuve un infarto? Bueno, pues lo más importante es la aspirina porque es un antiplaquetario. Entonces, como vimos en la fisiopatología, que empieza la cascada de coagulación, bueno, la aspirina nos va a ayudar a enlentecer esto. También está la heparina, que es un anticoagulante. Se pueden dar beta bloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y disminuir la demanda. Nitratos para relajar las arterias coronarias y también disminuir la precarga. Las estatinas para mejorar el perfil lipídico. Esto ya va a ser de por vida para mantener niveles de colesterol normales en la sangre. Y pues el manejo del dolor también es muy importante. Una vez que ya hubo un infarto, pues pueden haber ciertas complicaciones que también es muy importante que ustedes las conozcan para estar atentos. Y estas complicaciones las podemos dividir como cronológicamente. El primer día después del infarto, por el tejido afectado, puede haber arritmias o puede haber un shock cardiogénico. 1 a 3 días después del infarto, por toda la inflamación y los neutrófilos que llegaron a la zona, se puede hacer una pericarditis. 3 a 14 días después del infarto, por el tejido de granulación y todos estos macrófagos que están llegando a la célula, puede causar una ruptura miocárdica. Y más de 2 semanas después del infarto puede haber una falla cardíaca por la cicatrización de la zona. Y ahora sí, lo que nos compete en este libro es la prevención del infarto. Entonces, ¿cómo puedo disminuir mi riesgo a tener un infarto agudo del miocardio? En el libro podemos encontrar estos 3 pasos para la disminución en la mortalidad. El primero es la concientización del médico y la población, la educación de la población y la aplicación de terapias basadas en evidencia clínica. Hablando de la concientización, hay que hacer conciencia en el personal médico y en la población. En el personal médico, pues hay que hacer un adecuado diagnóstico, individualizar el tratamiento y obtener un adecuado control para evitar las complicaciones que les mencioné e insistirle al paciente en un estilo de vida saludable. Y para la población, pues es importante que ustedes comprendan la magnitud de la enfermedad cardiovascular, que identifiquen los factores de riesgo que ustedes tienen o sus familiares y los modifiquen para tener un estilo de vida más saludable. El segundo paso, la educación de la población. Bueno, como hemos hablado de todos estos factores de riesgo, pues es importante que ustedes aprendan a reducir el consumo de tabaco y alcohol porque en efecto son factores de riesgo muy importantes. Aumentar la actividad física para evitar el sedentarismo. Reforzar los hábitos alimenticios sanos, que en la siguiente plática vamos a escuchar un poco más de esto. Un adecuado manejo del estrés, que también más adelante se va a hablar de esto porque es un factor de riesgo importante. Y un adecuado control de la hipertensión y factores asociados como dislipidemias y diabetes. Entonces, si ven en estos 5 pasos, se requiere de un manejo multifactorial. Se requiere de un manejo en el que haya un médico, en el que haya un psicólogo, psiquiatra para el manejo del estrés y un nutriólogo. Los objetivos consensuados para la prevención secundaria del infarto agudo del miocardio es el cese del tabaquismo por parte del paciente,
Que el colesterol LDL se encuentre dentro de los niveles de 100 miligramos por decilitro, pero si tiene muy alto riesgo, somos un poco más estrictos, hasta un 70 a 80 miligramos por decilitro. Que los triglicéridos estén en 150 miligramos por decilitro, el HDL en hombres esté en 40 y en mujeres en 45. También se habla de una hemoglobina glucosilada a 7%. En el personal de riesgo, que son los diabéticos de larga evolución, que tienen antecedentes de hipoglucemias graves y otras comorbilidades, podemos hablar de una hemoglobina glucosilada de 8%. Que haya una pérdida de peso, pero que sea una reducción moderada de aproximadamente del 5 al 10% del peso que tienen actualmente, o acercarnos a un IMC de 25 al menos. Y por último, pues la presión arterial, que se encuentra entre 130/40 y 80/90 la diastólica. Y por último, el tercer paso, que es la aplicación de terapias basadas en evidencias, vamos a hablar de lo que es la rehabilitación cardíaca. Esta es una estrategia de intervención como prevención secundaria para enfermedad coronaria y falla cardíaca. Y lo que busca es disminuir la ansiedad, facilitar el proceso de recuperación, evitar progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida relacionada con la salud física y mental. La rehabilitación cardiovascular se puede distribuir en 3 fases, que es la fase hospitalaria, que corresponde a actividades de fisioterapia y ejercicios físicos de baja intensidad, y la convaleciente y la de mantenimiento. Esta rehabilitación se va a ofrecer después de un evento cardíaco o una intervención coronaria, con los objetivos que ya les mencioné anteriormente. Las indicaciones para dar las 2 fases finales de la rehabilitación son las siguientes: indicación de entrenamiento físico, un infarto agudo al miocardio reciente o antiguo, una angina estable crónico, una cirugía de revascularización miocárdica, una enfermedad coronaria no tributaria de tratamiento quirúrgico, cardiopatías quirúrgicas, angioplastia coronaria, insuficiencia cardíaca compensada, miocardiopatías, hipertensión, trasplante cardíaco, portador de marcapasos, arritmias cardíacas no letales, enfermedad vascular periférica y prevención primaria y secundaria de cardiopatía isquémica. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué tipo y combinación de ejercicios me benefician más para obtener beneficios cardiovasculares. Bueno, se ha visto que correr está asociado a una reducción del riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares hasta en un 27%. Incluso se encontró que la dosis más pequeña de correr confiere beneficios significativos, o sea que si corremos menos de una vez a la semana, menos de 50 minutos a la semana, tiene mucho mayor beneficio que no hacer nada. Incluso se hizo un ensayo en el que se evaluó lo que es la función ventricular izquierda reducida después de un infarto agudo del miocardio, y se evaluaron distintos tipos de entrenamiento, que es el aeróbico solo, el aeróbico continuo de intensidad moderada y el supercircuito. Y se encontró que el entrenamiento de supercircuito tiene mayores beneficios para la función mecánica del ventrículo izquierdo y la función aeróbica del paciente, y también ayuda con la calidad de vida. También aquí nos mencionan sobre la evidencia clínica de estos beneficios. Cuando se hizo rehabilitación cardíaca que correspondía a 36 sesiones, se vio que sí hubo una mejoría en la capacidad aeróbica, en la calidad de vida, y aparte una mejoría significativa del 10% en el rendimiento de la distancia que caminan. Es función del equipo de rehabilitación cardíaca proveer a los familiares con la terapia y educación que los prepare para adoptar un nuevo estilo de vida. Los pacientes que no aprenden a vivir siguiendo las recomendaciones y las terapias médicas tienen más posibilidad de regresar a los malos hábitos y correr el riesgo de muerte prematura por enfermedad cardiovascular. Entonces es muy importante que nosotros como médicos nos aseguremos de que el paciente tenga conocimiento de la enfermedad y los factores de riesgo, que tenga información sobre los medicamentos que está consumiendo, para qué sirven, cómo se los tiene que tomar, cuándo, etc. Que también sepan un poco sobre la reanimación cardiopulmonar y soporte básico. Hay que darles instrucciones sobre todas estas molestias comunes y cuidados que tienen que tener después de cirugías o angioplastías para que puedan identificar factores de riesgo. Hay que darles información nutricional, consejos, ya sean de reincorporación a la vida psicosocial, laboral, incluso reincorporación sexual, e identificar todos estos síntomas que requieren de atención médica para que puedan ir inmediatamente al hospital.
Si consideramos al ser humano como una estructura compuesta por diferentes sistemas y de donde cada uno de ellos desempeña una función, entonces podemos entender cómo es posible medir dichas funciones y determinar un estado de funcionalidad que se conoce como condición, aptitud física o fitness. Y en efecto, la condición física de todo individuo tiene diferentes componentes, que es el consumo de oxígeno máximo, la fuerza en sus tres modalidades, la flexibilidad general, la coordinación psicomotora y la composición corporal. La evaluación para determinar el estado funcional de cada sujeto es primordial para establecer un programa de intervención, que es este programa preventivo de rehabilitación cardiovascular. Y bueno, ya para concluir, pues es muy importante recalcar que los programas preventivos de rehabilitación cardiovascular deben ser la base para instrumentar como estrategia la concreción de un sistema de salud al servicio de la comunidad que sustente la asesoría profesional, misma que favorece las mejores funciones de estas máquinas humanas y en consecuencia por su aplicación extendida empecemos a transitar en el ejercicio de un sistema de salud de medicina preventiva que finalmente reanudará en la prevención del infarto agudo del miocardio. Pues a continuación podemos ver todas las referencias que se utilizaron para la realización del título del libro y también para esta presentación. Espero que hayan entendido muy bien en qué consiste el infarto agudo del miocardio, cuáles son los factores de riesgo y qué podemos hacer nosotros para evitar tener uno. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias.